Contabilidad, video examen. Primera pregunta. ¿Cuál es la finalidad y uso de la ecuación del inventario en la contabilidad? La ecuación del inventario es la fórmula con que se expresa la igualdad entre los recursos y obligaciones y de la cual se deriva el principio de la dualidad económica y la técnica de la partida doble, vale decir, por ejemplo, los hechos económicos que se forma permanentemente modifican el patrimonio de la empresa, se reflejan en los distintos elementos que se integran esta ecuación, pero la igualdad subsiste. Y esto se debe a que los dos lados de la ecuación son enfoques del mismo negocio, recursos y obligaciones en este caso. El listado de activos nos muestra qué cosas posee la empresa, mientras que los pasivos y patrimonios nos dice quién suministró estos recursos. Pregunta número 2. Dice, indique cuáles son las fases de la contabilidad y explique brevemente su aplicación. La fase de la contabilidad se encuentra en la secuencia del ciclo contable desde el punto de vista cronológico y los vamos a expresar de la siguiente manera. En el primer caso está la recopilación de los datos básicos, que es el primer trámite a tomar en conocimiento el historial de la empresa, tomando como medio de verificación toda su documentación contable, financiera, factura, de las facturas tanto emitidas como la de los proveedores también, documentos que queda constancia también de todos los movimientos financieros y bancarios, los egresos, los formularios, las liquidaciones, entre otros. En segundo término, también contamos con el análisis cronológicamente hablando, porque esto continúa de esa manera. El análisis y la clasificación de las operaciones realizadas. Ese es el análisis exhaustivo de todas las operaciones financieras realizadas en la compañía y con un propio método de clasificación que es de partida doble, que es como el caso de la dualidad económica. También existe el registro de las operaciones, que es el registro o memoria, ¿no es cierto?, de las operaciones que realiza el análisis y la clasificación, ya sea libros u hojas sueltas, como lo señalaba también, para ser usado a futuro y dar un paso a métodos copiativos manuales o mecanizados. También está la preparación de los estados contables. Este es fundamental porque en este caso existen ciertos estados básicos que se preparan con regularidad en todas las empresas, ya sea para cumplir con disposiciones legales o reglamentos que emanan de organismos fiscalizadores, o bien para entregar información de carácter global sobre la situación económica financiera de la empresa, como el caso del balance general. También también en este caso una o la empresa puede requerir un estado analítico sobre sus ventas para conocer su composición, ya sea clasificada por área geográfica, por artículo o clase de artículo, por modalidad de venta, en fin. Igualmente se puede requerir una información periódica sobre todas las cuentas de clientes que se encuentran vencidas o no activas en este caso. También contamos con el análisis de la información contable, o continuamos con el análisis de la información contable o la interpretación, ya que es el buen uso de la información contable de una empresa, que es necesario que un funcionario capacitado, administrador, gerente del área, que pueda analizar las metas, también analizar las metas propuestas inicialmente por la compañía. Y ahí continuamos con la proyección de la información contable, que ahí es menester conocer el estado económico financiero de la empresa en su actualidad, datos actualizados en este caso, para proveer o proyectarse en el futuro del desarrollo de la compañía.
Es por ello que planificar, controlar, tomar decisiones específicas por medio del registro, la clasificación, los resúmenes e información de las transacciones comerciales, eh, e interpretación de los efectos en relación con los negocios de la empresa. Y es muy importante en estas fases, el unificar criterios entre sus actores capacitados. Tercera pregunta señala que explique cómo funciona la economía de mercado y el rol que mantiene el Estado. Bueno, se grafica esto, ¿verdad? Se explica los elementos básicos del funcionamiento de una economía de mercado y el rol que cumple el sector público con los demás agentes económicos. En el sector público, bueno, hace un círculo donde en un sector está la empresa, las familias, el sector externo, bueno, las familias que pertenecen al sector público reciben ingresos como sus remuneraciones, eh, eh, interactúa con los demás agentes económicos, así como por ejemplo, eh, como decía, se pagan remuneraciones en las familias, pagan impuestos al Estado. Las empresas también pagan impuestos por las utilidades que obtienen y reciben. Reciben transferencias, aportes, subsidios para apoyar a las empresas. Y las familias y las empresas también realizan operaciones con el sector externo, a través del comercio internacional, importaciones, exportaciones, en fin. Y bueno, mediante existen las transferencias, como cuando las personas hacen donaciones a países en crisis, catástrofes, etcétera. ¿Ya? En conclusión, el sector público regula las actividades económicas de un país y a través de la obtención de ingresos y redistribución de los recursos, los bienes y servicios públicos. Bueno, aquí entramos ya definitivamente en el caso del derecho tributario, ¿m? Donde está el derecho tributario es, ¿no es cierto?, un conjunto de normas o reglas jurídicas que regulan los tributos o impuestos, ¿no es cierto?, los poderes, los deberes y las obligaciones. Y en esta definición explicamos que el derecho tributario, que es establecer el tributo, los poderes en virtud de los cuales se establecen tales como leyes, decretos, resolución, oficio, etcétera, em, y los derechos y las obligaciones que recaen esencialmente en las personas con respecto a su obligación tributaria.